estamos. Recuerde usted que Bartolomé de las Casas es un fraile dominico que llegó a la Española y dictó, o ¿cómo se dice aquí? Se dictó, no, hizo su primera misa en América, después de haberse convertido en fraile en España, llegó acá e hizo su primera misa. Y él llegó a una orden dominicana que había ya predicado acerca de la opresión que tenían los nativos de parte de los conquistadores. Eh, Había un cuerpo de ideas que tenían que ver eh, con la crueldad ejercida por los conquistadores. Bartolomé de las Casas, sabedor de esto, de la prédica de Córdoba y de Montesino, siguió la misma línea y se convirtió, como ha sido denominado por los organismos internacionales, en el apóstol de los indios, hasta el día de hoy. Hay un sermón que tengo que destacar. Es el sermón pronunciado por Antón de Montesino, de la misma orden, a la que pertenecía Bartolomé. Ese sermón, según Pedro Enrique Sureña, ¿no es cierto?, el estudioso dominicano, es un verdadero una voz de reclamo por el trato, nuevamente lo repito, de los conquistadores hacia los indios. Y es una voz que se alza dentro de los principios de los derechos humanos. Por eso es que es importante. Eh, Debe ser el primer discurso que decididamente se refiere a los derechos humanos. Por eso es que es importante ese sermón de Montesino. Por supuesto que a los encomenderos, ya sabe lo que es una encomienda, ¿no es cierto?, no les pareció muy bien, para nada. Empezaron a protestar en contra de los frailes y también hicieron reclamos. En esta tradición, Bartolomé de las Casas sigue en esta campaña de protesta contra este orden establecido por los conquistadores. Eh, Realiza misas que eran verdaderos actos de protesta en contra de los encomenderos, de los gobernadores españoles. Y no solo hizo eso, sino que viajó a España para llevar su voz en forma personal a las cortes. Cuando él viajó, las cortes estaban en Valladolid, es decir, ahí estaba el poder central. Y ahí hay viajó 2 veces. Sabedor de estas cuestiones, el rey convocó a las juntas de Valladolid. ¿Qué significa esto? Que se le pidió a Fray Bartolomé de las Casas que en una junta, no sé cómo, no era junta de vecinos como es ahora, ¿no? No. Es un asunto, una audiencia, bueno, que levantara su voz de una manera pública y entregando antecedentes relativos al tema. Y así lo hizo. Pero resulta que tuvo un contendor muy serio,
Juan Ginés de Sepúlveda. Juan Ginés de Sepúlveda refutó a las casas. Entonces hubo una polémica, una controversia. Juan Ginés de Sepúlveda fue un buen contendor. El hombre clérigo también, por supuesto, era consejero de la corte y tenía mucha formación, me imagino, religiosa, filosófica, y rebatía a las casas. Bueno, pero entre el debate salió el tema, por ejemplo, de la servidumbre humana, que en una doctrina en que se decía que un hombre puede depender de otro y que puede servirle en el caso que sea una persona débil, y la persona fuerte puede convertirlo en un servidor. Eh, Ustedes se estarán dando cuenta que por ahí se va camino a la esclavitud, ¿no es cierto? Se justifica. Claro. Y lo peor de todo, o lo mejor de todo, depende del contendiente. Siempre, lo mejor o lo peor depende del lado en que uno está. ¿Estamos de acuerdo, no? Claro. Entonces, lo mejor o lo peor es que la doctrina se basaba en el pensamiento aristotélico. ¿Mm? Aristóteles, uno de los padres de la civilización occidental. Él habla, sí, claro, en una época en que se justificaba la esclavitud, ¿no? Habría que leer eso y estudiarlo bien, ¿no? Efectivamente, Aristóteles habla de que él habla en otros términos de que la naturaleza permite que haya servidumbre. Pero eso ya es un asunto mucho más complicado, que si ustedes tienen paciencia lo pueden estudiar. Son libres para hacer eso. Pero con eso los encomenderos justificaron la esclavitud, la servidumbre. Además, el Juan Ginés de Sepúlveda afirmaba, ¿no es cierto?, que estos habitantes, nosotros mismos, ¿no es cierto?, que habitamos este continente 500 años atrás, no teníamos derecho a ser gobernados por un rey nuestro, porque habíamos sido conquistados. Y los reyes locales, los caciques, como ustedes quieren llamarlo, tenían que subordinarse al conquistador. Un poco la ley del más fuerte, ¿no es cierto? Era eso. Eso era el argumento de Ginés de Sepúlveda. Y muchos otros más. Muchos otros más. Porque también estaba allí la doctrina de la Jus Belli. ¿Qué es lo que es eso, Jus Belli? Son dos palabras de latín, porque significa algo muy fácil, la guerra justa. Jus Belli. Y ellos consideraban que acá había una guerra justa. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué guerra justa? No, pues no era justa. Pero era un argumento que se esgrimía, ¿no es cierto? Y muchos otros argumentos que evidentemente favorecían a los encomenderos. Diríamos hoy, para que modernicemos, ya que a ustedes les gusta muchas veces modernizarse, y a mí también, los latifundistas, ¿no es cierto? Los latifundistas. Y bueno, hay una serie de otros aspectos, ¿no es cierto?, en esta polémica. La Junta de Valladolid, hay una película a propósito, ¿no?, sobre el padre de las casas. Si ustedes quieren la ver, ¿no? No lo exijo nada, porque pareciera ser que ustedes creen que yo le exijo mucho.
Claro, a lo mejor les exijo porque quiero que mi alumno sea inteligente y tengan alto conocimiento, tengan alta amplitud. Pero no los quiero mandar al calabozo del conocimiento sin que tengan ustedes la libertad de elegir estudiar o no estudiar. En todo caso, les recomiendo una película que hay sobre Bartolomé de las Casas, en donde se habla de esta polémica, ¿no? Y es bien interesante, ¿no? Como por ejemplo hay un tribunal, ahí están los dos contendores, y los latifundistas, los encomenderos españoles que supieron de esta famosa polémica, se metieron ahí en el público, estaban ahí, ¿no? Como hay una palabra que se dice nosotros los chilenos, sapeando, ¿no es cierto? Para ver para dónde iba la onda, ¿no es cierto? También esa otra palabra nuestra, ¿no es cierto? Para dónde iba la onda, ¿sí? Los favorecía o no, porque estaban asustados naturalmente, porque estaban en tela de juicio su gobierno, estaban en tela de juicio los favores que les da a los reyes, estaban en tela de juicio el poderío que tenían. Entonces ese es un acto muy importante en la historia de la humanidad, ¿no? Así como el sermón de Montesino también es un hito importante en la historia de la humanidad, las controversias entre Juan Ginés de Sepúlveda, el teólogo, y Bartolomé de las Casas, que llegó como conquistador, pero después fue un hombre muy benévolo y con los indios, es un asunto bastante importante. Por eso que lo destaco. Lo destaco porque tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nosotros, ¿no es cierto? Y hay otros aspectos, pero a lo mejor los aburro con esto y a ustedes no les interesa. Pero en el caso que se interesen, se los comunico y se los digo. Ahora, si ustedes lo consideran fastidioso, no lo toman en cuenta. Pero lo único que les pido, sí, es que vean la clase que está grabada y vean también las videoconferencias, porque con eso tendrían no derecho, sí, a lo mejor, a opinar, a discutir y a conversar conmigo también acerca de algunos aspectos errados que yo puedo tener. Usted me dice, pero ¿cómo es esto, profesor? Usted está equivocado. Perfectamente, si estoy equivocado se lo agradezco. Pero si no estoy equivocado, me gustaría que discutiéramos el punto. ¿Qué les parece? Antes de terminar, porque a lo mejor se pueden cansar ustedes, voy a decirles que también tengo que desarrollarlo más adelante, ¿no es cierto? Que fíjense en la Araucana, que ustedes tienen que tener contacto con el poema de Ercilla. Hay críticos que dicen que hay un espíritu lascasiano, de las casas, por supuesto. Un espíritu lascasiano. Pero ese es otro tema, ¿no? Lo podríamos desarrollar más adelante, ese espíritu lascasiano que hay en el araucano, pero porque nunca se estudia de esa manera, ¿no? Generalmente los estudios tienen que ver con el poder, tienen que ver con la óptica que a veces no es la que nosotros tendríamos. ¿Sí? ¿Quieren hacer alguna pregunta? Por favor, yo doy tribuna. No soy monolítico y tampoco acepto órdenes tiránicas, ¿no? Así como Bartolomé de las Casas defendió a los indios, en alguna medida yo también defiendo mis posiciones. Sí. Recién dijo que habían otros elementos, aparte de los dos que mencionó, para ver el tema, para justificar o no la esclavitud de los indios. Es que esa pregunta, si la respondiera en extenso, sería larga. Ah, ya. Pero puedo decir lo siguiente, que no solo Bartolomé de las Casas estaba preocupado del tema, sino que también un gran teólogo se llama Francisco de Vitoria. Francisco de Vitoria escribió un frondoso libro que se llama Las Reelecciones Teológicas. Y en esas reelecciones teológicas son lecciones que da, no sé en qué universidad, sería Salamanca, por la universidad donde ha estudiado
todo el mundo de aquella época. Y es la más prestigiosa y la más antigua, ¿no es cierto? Eso lo deben saber ustedes también. Las reelecciones teológicas, hay la segunda reelección significa volver a dar la lección, ¿no es cierto? Así como lo hago yo ahora. Que esto aparece grabado por segunda vez y como si fuera poco aparece, creo que aparece hasta en YouTube. Así, ¿cuántas reelecciones hay acá? ¿No? Bueno, las reelecciones teológicas, la segunda reelección, le vuelvo a decir, la reiteración de la elección se llama de los indios, de indis, latín. Y allí Victoria plantea la legitimidad que tienen, por ejemplo, los indios de tener su propio gobierno, porque hasta eso estaba en discusión. ¿Mm? Y también, también se refiere a que los indios tienen alma. Fíjense lo que está en discusión. Y que no son brutos, que son inteligentes. Pero ahora nos parece absurdo. Pero remóntense 4 siglos atrás. ¿Dónde estaríamos nosotros? A lo mejor estaríamos al lado de los indios. Y estarían discutiendo si nosotros tenemos alma o tenemos razón, la ratio. Es decir, yo creo que la mejor manera a veces de saber ponerse en el lugar del otro. Como lo dice Borges, ¿no es cierto? Pero también es cierto que es mejor, también es bueno ponerse uno mismo 5 siglos atrás. También. Es decir, con eso uno se alumbra, tal vez. Pero para eso hay que saber cómo eran 4 siglos atrás el trato que había con los tratos que tenía el hombre. ¿No es cierto? Si no tenemos conocimiento, ¿qué vamos a saber? No sé, pues yo les digo, esto ustedes tómenlo como quieran, ¿no? Por supuesto. Oye, se me está acabando la batería. Ya, se acabó. Gracias.